Buenos días, empieza pasando revista Luna TV, Canal 53 desde Santiago de los Caballeros, en este jueves 15 del mes de septiembre del año 2022. Empieza pasando revista con la propuesta de Juan Bonilla de que hay que cambiar el contenido de este programa. No tengo problema. Buen día, amigos televidentes. Haga la propuesta, hágala. ¿Qué? Un programa tan temprano, dando dolores de cabeza. ¿Cómo tú pasas el día así, si empiezas con un dolor de cabeza? ¿Cómo tú pasas el día? Pero tú te refieres dolor de cabeza de los otros, ¿no? De los o otros, tuya. Dando dolores de cabeza a esta hora no se puede. Dando. Eso no se puede, Marco. Que compren Tyler. No, que tú le dañas el día a muchas personas. Bueno, pero ¿para qué están en la primera línea? ¿Para qué están en la primera línea? Hoy, Juan, los temas no son tan diversos. Habló el ministro de Educación y flojó. Mortal. Flojó. Durísimo. Dije, ya se sabe que el bono. Lo que yo no entiendo es si la moneda nacional es en pesos, porque él dice que van a ser $500. Pero bien, ya hay $500, se lo van a pagar directo a los colegios. O sea, que los padres no van a administrar ese bono, lo cual es muy bueno. Pero de todo lo que habló, lo que a mí más me gustó fue que él anunció que ya 136,000 alumnos recibieron cupo. Eso es importante. Sí, de los 240,000. Una expresión mortal de él que desde que empezó esta situación, en Pasando Revistas, se ha advertido. Dice el doctor Ángel Hernández, ministro de Educación, al Ministerio de Educación la gente lo tomó como tambora, pican, pero no cumplen. Ese es el principal titular de Diario Libre. Exacto. Entonces, ahí él dice, señores, No, que se contrataron 42 empresas para 182,000 butacas y solo han entregado 15,000. Cobran con el dinero por adelantado y se olvidan de eso. Por eso él dice, han cogido el ministerio como tambora. El presupuesto. Sí, pero también en el periódico Hoy hay otro titular, porque relativo a eso que tú estás señalando, él dijo que el que no cumpla va para la justicia. Claro. Incluso no está... Pero no solo en ese caso, todo el que tenga contrato con este ministerio que no cumpla es para la justicia. No está en los periódicos de hoy. Ayer el ministerio anunció que creó una comisión para evaluar todos los contratos que tiene el ministerio, todos los contratos. Y entonces él dice que no es solamente eso de butaca. Ahora, yo creo en Ángel Hernández en ese. Ese no tiene negocio en el Ministerio de Educación. Si tuviera la actitud de hacer negocio, que creo yo que no la tiene, que creo yo que no lo necesita, un hombre realizado, académica, profesional, familiar, económicamente. Eso de la guapa, cada vez que hay inscripción y reinscripción, ya tú sabes, es saco que entran. Si lo tuviera, que yo repito que lo dudo, no ha tenido tiempo. Entonces, ¿por qué los anteriores? Señores, todo eso es confabulado con los ministros anteriores. Con los ministros anteriores. Juan, pero donde hay un desastre grande, y ahí sí va, porque aquí hay demasiada hipocresía en este país. Aquí viven cogiéndonos de pendejos a los que estamos en los medios de comunicación. Muchísima gente que no cumple. De que le dan el chance no cumplen. Señores, lo que hay en la construcción de las escuelas de educación, eso es terrible. Gente con avance sin que le dieran el solar. ¿Y usted sabe qué hicieron? Que pusieron ese dinero a plazo fijo y los intereses lo están cogiendo ellos. Ingenieros que cogieron contrata y hasta se fueron del país huyendo con el dinero. Eso
Eso es un desastre. No hablemos de los solares comprados a vaca muerta y triplicados, quintuplicado valor. Es un desastre tremendo que hay ahí en esa situación. El nudo, ¿cuál es? Que la ley nos permite un 25% más de revaluación en unas obras. Entonces todas pasan de eso porque ya lo agotaron. Pero usted verá cuando quiten ese nudo y venga la evaluación, que ese 25 va a ir en algunos casos hasta un 50, un 60. Pero es el presupuesto, man. Que como tú planteabas anteriormente, que el dinero ahí, señores, originó una ambición terrible. Todo este dinero, desde que se habló 4% para educación y tú escuchas 200,000 millones de pesos sí. en una institución. Y lo grande no es eso. Es terrible. Lo grande no desastre ahí. es, ¿no? lo grande no es eso, Juan. Es que, por ejemplo, para el año que viene, si el presupuesto general aumenta, Automático. de ese aumento, un 4 más para educación. O sea que todos los años, como el presupuesto aumenta, en esa misma medida aumenta los cuartos de educación. Pero ¿qué pasa? La institución sigue igualita. No se adapta, no está en capacidad para esos aumentos. ¿Sabes lo que es la injusticia? Eso es penoso, doloroso. Que con un presupuesto así tú estés hablando de que no hay butacas. Que no hay butacas. Yo voy a decir algo que a esta hora puede es muy duro, como dice Juan Manuel. Pero el Ministerio de Educación, los últimos 4, los últimos 3 a 4. 4 son. No, pero yo voy a decir de 3 a 4. Son 4. Cogieron el Ministerio de Educación de botín de guerra, lo cogieron. Es un botín eso lo que hay ahí. Un Pero botín. desde el 4%, porque ¿qué fue lo que el presidente Danilo Medina hizo? Inmediatamente se aprueba el 4%. Él encuentra a una académica en el Ministerio de Educación, Josefina Pimentel. Igual que Ángel Hernández, una de las pocas doctoras en educación que tiene este país. Sí. Y Danilo Medina inmediata 4%, todo este dinero. Saca a mi amigo Carlos Amarante Baré de Indotel y lo manda a educación. Luego saca a Amarante Baré y manda al arquitecto Navarro. Andrés Navarro. Que estaba en la Cancillería. Luego saca a Andrés Navarro, que inmediatamente hizo su proyecto presidencial. Andrés Navarro renunció. Andrés Navarro se entusiasmó tanto con el proyecto presidencial que entregó el Ministerio de Educación creyendo que ya él era un líder y renunció. Y ahí entra Antonio Peña Mirabal. Entonces, finalmente, Danilo Medina se manejó con un abogado, un arquitecto y un contable. Eso no puede ser. Reitero, no, el hecho de que tú seas una gran académica no significa que tú gerencialmente seas efectiva, eficiente. Pero Josefina Pimentel sabemos que es una autoridad en el sector educativo de la República Dominicana. Pero ese dinero empezó a ser manejado por políticos. Abinader llega, Roberto Furcal, político, ¿y qué tenemos con ese 4%? Todo, por primera vez, porque hay que decirlo. Porque Josefina Pimentel lo aprobaron y casi inmediatamente la quitaron. Además, ella es una persona muy vinculada a Leonel Fernández. No, ella no manejó. No, ella no. Y entonces, el doctor Ángel Hernández, yo tengo
plena confianza en Ángel Hernández. Claro, Un técnico que lo que está exhibiendo es que es un hombre que está comprometido con resolver ese tollo que hay ahí. Pero óigase, es tan grave lo de educación que de 4 no vamos a contar a Ángel porque él está en el ejercicio. De 4 ministros que han pasado después del 4%, 3 con proyectos presidenciales. Claro, 3. Y Antonio Peña Mirabal no lo inventó porque él se convenció de que él no tenía condiciones para eso. Bien. La impresión que 3 de 4. La impresión que yo tuve de la designación de Peña Mirabal fue, como Danilo Medina ya no logró el proyecto reeleccionista, un presidente, no un presidente, hasta un alcalde, cuando llegan los 3, 4, 5 meses para irse, organízame esas finanzas ahí. Organízame ese dinero, que ahí hay un desorden, yo quiero caer preso por unos problemas ahí. Esas son las conversaciones. Y yo siempre tuve el criterio de que a Peña Mirabal, porque Peña Mirabal es un hombre, hasta donde yo conocí, muy riguroso en ese aspecto. Muy riguroso. Porque yo hablaba mucho con él, y hablo, cuando era ministro, no, viceministro administrativo. Sí, sí. Y él mismo me decía a mí, oye, Orilla, Amarante Baré está invirtiendo una publicidad y autorizando una publicidad, yo no la pago. Si no llenan los requisitos, yo no la pago. Tiene que haber un contrato, la Contraloría, yo no la pago. Ahora sí que él se manejaba. Yo, del subministerio, prácticamente nunca hablé con él siendo ministro, nunca tuvimos así cuando era ministro, pero cuando era viceministro sí. Entonces, es que, pero de todas formas es el presupuesto, señor, que parece que no estábamos preparados en ese ministerio para tanto dinero. No, no está preparado ese ministerio, no está preparado. Ahí, ese ministerio no tiene las estructuras institucionales para manejar todos esos cuartos con criterio. Esa ley hay que modificarla, hay que amarrar esos cuartos. Ese 4% no se le puede mandar así en un presupuesto que ponga a hacer lo que le da la gana. Ese 4% hay que amarrarlo como los cuartos del ayuntamiento, que le llegan a los alcaldes y no pueden decir esto para acá. No, la ley dice cuánto para esto, cuánto. Ese 4% ahora hay que dividirlo, tanto para docencia, tanto para capacitación, tanto para investigación, tanto para publicidad, tanto para infraestructura. Hay que dividírselo, tanto para desayuno y almuerzo. Todo ese dinero no puede seguir siendo manejado a discreción de un ministro, que casi ese dinero se maneja. Sí, claro. El ministro que decide. Sí. No, eso no puede ser. Coge esto para esto, tíralo para allá, sácalo Bien. para acá. El presidente Luis Abinader está en Washington, hasta ahora muy buenas reuniones con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el presidente o director de la famosísima USAID, esa es la Alianza Internacional para el Desarrollo, creada por Estados Unidos hace unos años, y con el senador, ese senador es muy popular en la República Dominicana en un sector, ¿verdad que sí? Sí. ¿Eh? Sí. Le gustan Bob Menéndez. Le gustan los tríos. Que andaban unos yates. Los ¿no te tríos, acuerdas? le gustan los tríos. Con el oftalmólogo. Sí, pero un tipo influyente. Muy muy sí, influyente. eso sí. Y es amigo de la República Dominicana, independiente de sus bacanerías, pero es amigo de la República y es muy influyente. Y el presidente fue. Ahora, yo debo decir sobre ese periplo del presidente en reuniones, y hoy está pautada con la vicepresidenta Kamala Harris. Usted puede gustarle a Luis Abinader. Usted puede estar con Luis Abinader.
usted puede estar en contra de la reelección de Luis Abinader o a favor de la reelección, pero lo que nadie puede negarle que es un tipo trabajador. Ese tipo llegó a Washington y no ha tenido un minuto de descanso, es trabajando, incluso con una agenda no revelada, porque todos creíamos que él iba a reunirse con la vicepresidenta, después subió lo de Pelosi, y es un periplo que tiene. Hay que destacar que en la delegación del presidente está desde luego la embajadora, está el representante permanente en la ONU, está el canciller de la República, el jefe de las relaciones, no el canciller, porque el jefe de las relaciones exteriores de este país constitucionalmente es el presidente. Y está, que me llamó la atención por el positivo, está el congresista Adriano Espaillat acompañando al presidente. No dude que muchas de esas reuniones se lograran a través de él, sobre todo la de Nancy Pelosi. Hasta ahora, en la única reunión que ha salido a relucir el tema haitiano es el que tuvo el presidente con doña Nancy Pelosi. Hoy con la vicepresidenta, ya veremos. De todas maneras, el presidente no va a venir con saco lleno de dólares, ni con donativos de sardina y queso, como se hacía antes. Pero el hecho de que el presidente haya tenido contacto con la jefa de los diputados norteamericanos, que hoy lo tenga con la vicepresidenta y que lo haya tenido con el jefe de la USAID, pues esa es la CIA civil de los Estados Unidos, si usted no lo sabía. Esa es la CIA civil de los Estados Unidos. Entonces, que haya tenido y se haya tocado el tema haitiano, ya eso es de suma importancia, porque esos órganos, y sobre todo su jefe, la vicepresidenta Pelosi, el de la USAID, saben entonces cómo piensa el presidente de la República sobre el tema haitiano y cuál es la posición del gobierno dominicano frente al tema haitiano. Y ya eso es muy importante. No es lo mismo que una Nancy Pelosi, una vicepresidenta, un jefe de la USAID, se entere a través de la embajadora de República Dominicana en Washington de la posición del gobierno, que lo diga el jefe del gobierno. Entonces, eso vale ya el viaje del presidente Hay que Luis decir, Abinader. tradicionalmente en la República Dominicana, los políticos de más alto nivel siempre tratan de que se perciba que están verdaderamente pegados en Washington, que cuentan con la confianza del liderazgo de los Estados Unidos. Desde que Abinader fue candidato se sabía que era un hombre que gozaba de la confianza de Washington. Era una persona de ellos, porque en Estados Unidos es así, ese es de nosotros. Este no es, ¿tú me entiendes? Eso se maneja así, entonces el presidente Abinader es un hombre tradicionalmente de muy buenas relaciones con Estados Unidos. Eso vende, ¿tú me entiendes? En ese algo, Juan Bonilla, que es diplomático esencialmente, los Estados Unidos lo califica de la siguiente manera: aliado, amigo y enemigo. Exacto. Esa es la clasificación. Claro. Aliado, amigo y enemigo. Bukele de Salvador es enemigo. Maduro es enemigo. Petro, pero creo que está en la lista de enemigos. Está en observación. Sí. El de Uruguay, aliado. El de Bolivia, enemigo. Bien. El de Brasil, Bolsonaro, de nosotros. Pero todavía Petro full. Está en observación, porque son faltas. Lo están observando. Lula, enemigo. Y Luis, entonces, ¿qué es? Aliado, amigo. Bukele era de ellos, pero se le ha revelado. No, porque es que los Estados Unidos, si tú no haces lo que ellos quieren, te echan de una vez. El de Chile, enemigo. O sea que y si usted no hay muchos aliados en este momento. Y si usted quiere saber si influyen o no, recuerde la llamada.
nos gustaría, Aquí, ¿no? aquí todos sabemos cuando se habla de la llamada, Sí, sí. de la, Sí, de la sí. llamada de Pompeo. Sí, como Danilo no sabe inglés, Exacto. no maneja el Cuando inglés, Pompeo ensayó lo que le iba a No. decir, hizo un esfuerzo y nada más le dijo, nosotros querer no reelección. Aquella narración histórica del difunto Reinaldo Pared Pérez, de que salió del despacho del presidente Danilo Medina, listo para el Congreso a someter el nuevo proyecto para la reelección por tercera ocasión consecutiva, y que Danilo le dijo, vete, pero yo te llamo porque estoy esperando una llamada de el ministro, el canciller Pompeo de los Estados Unidos. Cuando Reinaldo Pared Pérez iba en el camino, Danilo Medina lo llama, para el asunto. Yo te explico después. Yo te aviso. Claro, señores. Eso está narrado en las páginas de Diario Libre. En Estados Unidos se le llama... Yo te llamo. Yo te aviso. Se cayó todo. Eso fue así, Marcos. Bueno, la cosa es que narrar, pero aquí solo se quería que cuando conviene. No, Sí. Los que nos sentamos en esta mesa tenemos que abarcar absolutamente todo, pero no. Aquí no se salva nadie. Yo te llamo. Bueno, entonces, antes de irnos a los titulares más destacados del día de hoy de la prensa nacional, como dice Juan Bonilla, después de la pausa, aquí en Pasando Revista, también lo que no está en los periódicos, la cumbre de comunicadores y de estrategas de la comunicación de Santiago en la gobernación de Santiago. Tenemos fotos y datos de qué se habló y no se habló ahí, para decirle que se hizo una lista, ¿Para qué tú te vas a meter? ni de amigos ni de relacionados, sino ¿Para qué tú te vas a meter en eso? enemigos Porque jurados. si son estrategas de comunicación, es normal que se reúnan. Bueno, sí, sí. Lo que no es normal que se reúnan y se filtren fotos y todo. Pero está bien que se filtran, pero no se ha filtrado el contenido, fotos. Te lo voy a decir ahorita y tú no lo sabes. Y los que aparecen en las fotos, ¿qué es lo que son? Parte del contenido. Estrategas de comunicación del gobierno. ¿Por qué no pueden estar en una ¿Y reunión? quién te dijo a ti que... Deja eso así. Pero ¿quién te dijo que yo estoy diciendo que no se pueden reunir? Ellos se pueden reunir como Bien. yo. Yo ayer en la tarde me fui para la Búcara allá a jugar con mis dos perros que tengo, sobre todo uno negro que se llama Sabache. Fui ahí a buscar valentía con mi perro Deja negro. eso. Vamos a los titulares. Vamos a los titulares más destacados de la prensa nacional. Pasando revista. El presidente Luis Abinader se reunió en Washington, Estados Unidos, con Nancy Pelosi, los jefes del Banco Interamericano de Desarrollo BID y de USAID y el senador Bob Meléndez. Pleno de la Cámara de Cuentas conocería acuerdo institucional y de trabajo convenido por 3 miembros. Titulares más destacados para este jueves 15 de septiembre. Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, plantea mejoras al sistema de educación. Salud Pública reporta 3 casos más de viruela del mono. Margarita Cedeño dice que muro no sirve para controlar la frontera. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET estima que el país debe duplicar el Producto Interno Bruto al 2030. Titulares más destacados aquí en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. El ministro de Educación, Ángel Hernández, haya cupo para 136,000 estudiantes. Sigue en alza en los precios de los productos de la canasta básica. Avanza
a buen ritmo el montaje de el 9º Censo Nacional de Población y Vivienda. Se mantiene medida de coerción contra implicados en casos Coral y Coral 5G. Por último, los titulares más destacados. Huelgas recrudecen en Haití por aumento de combustible. Colapsa entre violencia y atropello a los derechos humanos. Un dominicano protagoniza novela política en Dinamarca. Entonces resulta, Juan, que un dominicano en Dinamarca, que es lo que dice el titular, está en todos los periódicos eso desde ayer. Resulta que un dominicano era el esposo, sí, venga aquí directo, era el esposo de un político muy destacado en Dinamarca, que incluso fue ministro de Justicia y ahora aspira a primer ministro de Dinamarca. Entonces ese dominicano, que era el marido de ese danés, que es un amigo suyo, comunicador, de Dinamarca, dinamarquense, los habitantes de Dinamarca son danés, por Dios, daneses. Y entonces se puso, como son los dominicanos. Dominicanos aquí nombran al papá, ministro, lo nombran un jefecito, un hermano, y comienzan a dar galletas, a mandar, porque son jefes. Una cultura. Entonces este dominicano, marido de un jefote allá en Dinamarca, claro, se puso a hacer vagabundería, esto, lo otro. Se han desatado una serie de escándalos y ahora se lo están tomando en cuenta el tipo para en sus aspiraciones, a tal punto que antes de ayer anunció que se acabó el matrimonio, que se divorció el hombre ya. El primer show que él hizo, porque ellos están comprometidos desde el 2013 y se casaron, creo que ahora, del 2021, pero son pareja desde el 2013. Y entonces el dominicano Josué Medina, no recuerdo el otro apellido, y entonces allá él empezó a promover que él era un hombre poderoso porque era familia de Danilo Medina. Y Danilo Medina era el presidente 2012-2020. Entonces el dominicano empezó a decir que era sobrino de Danilo Medina. Se vendía allá. Sí. Entonces tienen un tremendo escándalo que aquí se maneja con mucho morbo esa parte. Pero allá un matrimonio, porque es casado que están. No, por allá. Totalmente casado. Allá es que a una mujer le gustan las mujeres, y un hombre le gustan los hombres, y un hombre le gustan las mujeres y los hombres. Eso es normal. Claro, el lío viene por las mentiras que ellos hablaron. Por ejemplo, siendo el político, que es el danés, ministro de Justicia, a él lo cogieron conduciendo borracho. Y eso es grave allá, incluso claro, tuvo que pedir disculpas. Luego en un bar tuvo un lío con un serbio, de Eslovenia, bueno, de un país báltico. Tuvo un lío y lo llevan a justicia. Entonces dijo que fue que le dijo palabras despectivas y el tipo dijo allá, no, fue que me coqueteó a mí 2 veces y como yo no le hice caso me fue encima. O sea, son escándalos de esa naturaleza. Es un dominicano que se siente con poder allá, porque su marido es un líder político, ha sido ministro y está aspirando ahora a ser primer ministro de Dinamarca. Entonces lo titulan un político, un escándalo político tipo novela. Pausa, Marcos Martínez, pausa. Vamos a ver, vamos a la pausa.